Bienvenido raza a un nuevo video. Pues se dejó venir un nuevo héroe, lo vamos a analizar, lo vamos a comparar con otros héroes de paga, con héroes free to play y todo lo que tenga. Así que se llama Duque no muerto. Según tengo entendido, este Duque pues lo mataron y luego que revivió después de algunos años por la magia oscura, que fue despertado para reclamar su trono y pura de esa. Lo que nos interesa es saber qué habilidades de combate tiene. Dominio de los difuntos, inflige un 200% de ataque de escuadrón como daño a tropas enemigas. Defensa de 10%, ataque caería 10% y mejora de elaboración de equipo de 20%. Ok, ahí nos está diciendo que hagamos T5 más rápido. Y pues el diseño, la verdad, si lo pones de atrás parece Santa Claus. Ahí le voy a poner una imagen ahí a un lado, a ver si se parece. Una de rey, algo así, la realeza. No sé, está raro, se parece mucho ya las de Francia por allá, no muy de caricatura. Ponme en los comentarios si te gusta el diseño. A mí la verdad se mira muy, no sé, mira muy raro el diseño, muy colorido. Mejora por las fiestas navideñas, carnal, algo así. Pues si lo pones así, güey, parece Santa Claus, carnal. Ahí le vamos a poner imágenes a las que se parece, como les digo. Bueno, pues lo interesante es compararlo con otros héroes de paga, siendo el Vapobots, que tiene 30% de caballería y tiene 50% de salud y de defensa 50%. ¿Sí? Tiene un poco más, ¿no? Pues así que más o menos. Lo que me hizo raro es que le pusieran bendiciones en vez de potenciador. No sé que si tenga algo de diferente. Siento que no sé, a ver. Pues aquí está un héroe free to play que viene siendo el hijo de la luz, pues tiene 30%. Te digo que no lo veo muy de este. A ver. Aquí el fucking bárbaro, que también es de paga, pues tiene más, tiene 30%, sí, es un 20% más. Pero un nocturno tiene 30%, y defensa pues tiene 50%. ¿Me entiendes? Entonces está cabrón. Aquí el centauro vengativo, que es otro héroe de paga, que tiene 30%. Y pues creo que aquí pues otro 60%, que es lo más caro, el magistero oscuro. Así que no se puede comparar a este héroe, así que no lo comparemos con otro que tiene 60%, que viene siendo la tramoyista, el elite, tiene 60%, así que tampoco lo podemos comparar. Pero letal, pues es que tiene PS y tiene defensa, tiene un poco más de defensa, así que está cabrón. La rosa tiene la salud ahí y la potencia de ejército, no sé, no le veo demasiado. Defensa caería 50, tercero viento tiene un poco más de defensa. Y pues por la elaboración es casi parecido al malmarroide. Sería una opción secundaria para el malmarroide para la T5. Creo que por eso lo hicieron para T5, para que tenga un poco de agarre ahí. Entonces si nos vamos por todos los de ataque, vienen siendo todos estos: ataque de caballería, hijo de la luz, Vapobot, magister oscuro, centauro vengativo, bárbaro y cuervo nocturno y tramoyista. No sé si será tramoyista, agarré una imagen porque no había encontrado. Entonces ya hay más opción para la caballería por si lo compras, si quieres hacerte 5. Porque si compras por ejemplo el bárbaro, va a tener el ataque, va a tener la PS, pero no vas a hacer más de 5. ¿Entiendes? No vas a elaborar, es la velocidad de elaboración de equipo. Así que yo creo que por eso lo colocaron. Entonces las dos elaboraciones ahora es como el malmarroide.
Entonces son héroes que se ven demasiado grandes y por algo lo hicieron. Quiere decir que todos los héroes que sean de velocidad de elaboración y los que van a continuar. Entonces, si ya tenemos uno de infantería y tenemos uno de caballería, falta el de rango. Se puede venir uno de rango, no sé si exista, no sé si me faltó algún héroe. De casualidad, y ponme en los comentarios, ya que pues anduve buscando y buscando lo que pegaba y lo que tenía cada habilidad. Y pues encontré este y no sé si haya uno de rango. Entonces, ahí ponme en los comentarios como te digo. Entonces le hicieron algo parecido a este. Y como te digo, infantería, caballería y se viene el de rango. Parece como va esto. El otro era de poder, el otro era mágico. Entonces se viene un héroe de rango. No sé si ya exista, no sé si me hace falta uno por ahí que no haya comentado para elaborar más fucking T5, ¿no? Entonces, si viene la elaboración, parte de aquí, entonces quiere decir que nos está diciendo que se haga más de 5. Entonces, si tú tienes el equipo de elaboración de Palas T5, de que en la parte de aquí elaboras elaboración de equipo de 110, entonces tendría que aumentar ese 20%, ¿no? Entonces, no sé, raza, como en los comentarios, como te digo, equipo luminario. Y para convertir las T4 a las T5, no sé cómo funciona y no recuerdo. Después vamos a observar este pedo, ¿no? A ver si alguien lo tiene, el Sugar, por ejemplo, que le mete billete. Entonces aquí ya te estaría ahorrando un bueno. Pues 20% pues algo. Teniendo los dos héroes de elaboración, pues ya te ahorras bastante. 40%. Puede que tengas buena armadura, tengas estos dos héroes y al 100. En los comentarios se me hace falta otro de elaboración, velocidad de elaboración, ya que no la tomo muy en serio los de estos. Entonces, más fucking T5, ¿no? Para elaborar a T5. Equipo luminario, para free to play no hay nada, a lo mejor sacan algo después. Y pues quería enseñarle este detalle, ¿no? Así que, como te digo, este gremio va a ser de aquí. Vamos a estar seguro, algunas misiones a ver si podemos hacer, a ver casualidad hay alguna. Tiempo reducido usando velocidad, 130 puntos. Fusionar piedras de habilidad, 128. ¿Cuántos puntos se van a pedir? Gasta moneda, 138. Voy a arriesgarme y listo. Después vamos a hacer como hacemos este gremio rápido de maestro, ¿no? Espero que te gustó el video, ya sabes, hasta luego, suscríbete en otro video. Adiós.